Efesios capítulo 6. Versículos 12 al 16. Tomen asiento, mis amados. Efesios 6, del 12 al 16 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora pasamos a el libro de los Hebreos, capítulo 11, 29 al 34. Y leemos lo siguiente: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Se me olvidó. Oye, ¿es mejor ahí atrás o mejor enfrente? Tomen asiento. Dios bendiga a mis hermanos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En Efesios, que acabamos de leer, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todas las fuerzas del mal, comenzando por su capitán en jefe, que es Satanás, el diablo, y todos los millones de ángeles que se rebelaron contra él, ahora demonios y espíritus malignos que tienen jerarquías, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, con diferentes ocupaciones o designios de función, como son espíritus de iniquidad, de inmundicia, de injusticia, de impiedad. O sea, es una hueste terrible de ejércitos de maldad. Por eso dice el apóstol: nosotros no tenemos lucha contra las personas, contra sangre ni carne, sino contra espíritus malignos. Por tanto, dice él, tomen el escudo de la fe,
con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Quiere decir que el maligno está todos los días con sus huestes de maldad, sus ejércitos, disparándote a ti y a mí sus dardos de fuego. Y esos dardos de fuego no son sino incredulidad, duda, atacando nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque sabe que los verdaderos creyentes son enemigos poderosos de Él, que estamos recuperando terreno y extendiendo el reino de los cielos como nunca antes. El día de hoy, los genuinos creyentes, los salvos, los hijos de Dios, aquellos que han tomado en serio su posición de hijos y que saben quién es su Dios y que conocen por tanto quién es el enemigo de nuestras almas. Por tanto, podemos entender cómo el mismo Señor Jesucristo les dice, porque el diablo ya estaba operando en los tiempos de nuestro Señor. En Mateo 17:20 Jesús les dijo: ¿por qué no pudieron echarlo fuera? ¿Por qué no pudieron hacer ese milagro? Y les dijo en el 17:20 de Mateo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, si, como les estaba diciendo el Señor, si vuestra fe fuera tan chiquitita, así chiquitita como un grano de mostaza, si así fuera de chiquitita, ustedes podrían decirle a este monte: pásate de allá y se pasará. Pero la última frase me impacta: y nada os será imposible. Quiere decir que todo el poder y la gloria de Dios están disponibles a nosotros mientras nosotros tengamos fe. Y la fe es la confianza que hemos depositado en la persona de Él, por tanto, en sus palabras o su palabra. Entonces no es lo mismo decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios. Porque el diablo cree en Dios, sabe que existe, lo conoce. No me pueden decir que el diablo, si yo le pregunto: oye, diablo, ¿conoces a Dios? Claro que lo conozco. ¿Crees que Dios es? Claro, yo creo que Dios es. Pero no le cree a Dios. Por eso se rebeló, por eso es desobediente. ¿Por qué? Y es el padre de desobediencia y el padre de mentira. Entonces es muy diferente que tú digas yo creo en Dios a que le creas a Dios. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Obviamente que, como dice Hebreos 11:6, la fe comienza con creer que hay Dios. Porque si no crees que hay Dios, ¿a quién le vas a creer? ¿Verdad? Entonces no vamos a entrar a si Dios es o no es, si existe o no existe. Ya sabemos que Dios es y que Dios existe. Ahorita estamos viendo el ataque que el diablo hace para que tú no le creas a Dios. Y al no creerle a Dios, las cosas imposibles nunca van a ser posibles. Si tú no le crees a Dios, las cosas imposibles van a seguir siendo imposibles para ti. Por eso el mensaje se titula: cuando confiamos en Dios y le creemos a Él, Él hace que lo imposible sea posible. Lo imposible sea posible, porque Él dijo: y nada os será
imposible si tuvierais fe como un granito de mostaza. Ahora, tú puedes decir, es que yo tengo fe. Y hay tantos caminos donde se desvía la fe, que realmente es una fe que no está puesta en Dios, no está descansando en la persona de Él ni en su palabra. Por eso es que es tan necesario que hoy que escuchaste la voz de nuestro Dios, Cristo Jesús, que dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, así de pequeñita, vas a tener el poder para hacer que las cosas imposibles sean posibles para ti. Entonces te gustaría decirle a Dios hoy, Señor, yo no sé qué tan grande no es mi fe, pero si tú dices que teniéndola del tamaño de un grano, así de pequeña, quiere decir que la mía es más pequeña que un grano de mostaza. Pues sí, a lo mejor es más pequeña que un grano de mostaza y tú crees que tienes una gran fe. Pudieras decirle a Dios hoy, Señor, dame esa fe que yo necesito, aunque sea como un grano de mostaza, pero si de ese tamaño las cosas imposibles van a ser posibles, dame la fe del tamaño de un grano de mostaza. Amén. ¿Se lo dijiste en tu corazón? Entonces, Dios quiere que hoy empieces a oír y a escuchar cosas y eventos que Él ha sostenido y ha hecho en este mundo para que tu fe empiece a crecer. Y si llega al tamaño de grano de mostaza, ya van a suceder cosas maravillosas. Pero si es más grande que un grano de mostaza, vas a ser una guerrera o un guerrero del que estamos hablando. Por eso el diablo quiere atacarte a ti con sus dardos de fuego, porque le estamos haciendo daño, porque estamos extendiendo el reino de los cielos como nunca antes, porque por la fe que no quiere el que tengamos, estamos conquistando reinos, como dice Hebreos 11. Esto no ha parado. No creen que ahí terminó la fe, terminó Hebreos, se acabó la Biblia y ya no hay más. No, ha continuado, la iglesia continúa, el pueblo de Dios continúa, el reino de las tinieblas continúa, pero nosotros estamos hoy como nunca derrotando a Satanás y recuperando terrenos y extendiendo el reino de los cielos, porque además le estamos pidiendo a Dios, Padre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces estamos pidiendo que su reino venga a establecerse en esta tierra, en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, donde quiera que yo me mueva. Por eso, por fe estamos conquistando reinos, haciendo justicia, alcanzando promesas, tapando bocas de leones. Cada frase necesitaba un amén. Cada frase necesita un amén, porque son declaraciones que se hacen y tú tienes que afirmarlas, decirles sí, así es. Si tú no le dices un amén a la palabra de Dios, esa palabra de Dios no deja de ser una mención nada más de ella. Por eso cuando tú dices en el nombre de Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Porque el amén no es una cuestión religiosa. El amén es algo que Dios nos dejó, que tiene poder, donde tú estás declarando, sí, así es. Deja de ser un religioso. Nos estamos haciendo fuertes en batalla. Amén. Y estamos poniendo en fuga los ejércitos ya no extranjeros, las huestes espirituales de maldad. Estamos poniendo bajo nuestros pies
a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, a todo espíritu de hechicería y a todo espíritu de brujería. Cada día el pueblo de Dios nos estamos levantando y predicando el evangelio de salvación en Cristo Jesús, liberando a los cautivos, sanando a los enfermos, quitando la opresión. Ese es un pueblo que vive. Cada día Dios nos está llamando, y esta iglesia está quitando la opresión física, mental y espiritual, de la miseria y de la pobreza, y compartiendo vida a los muertos, y quitando todo yugo de tristeza y de dolor. Y al decir la palabra de Dios, que Él está atacando nuestra fe y que está lanzando dardos de fuego, quiere decir que Él no quiere que esta iglesia continúe haciendo lo mismo. Y yo te quiero decir por qué el diablo ataca nuestra fe. Porque la Sagrada Escritura, Él sabe la Biblia, se la sabe de memoria. Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo dijo que no podíamos hacer aquel milagro porque nuestra poca fe. Pero si tuviéramos fe, nada nos sería imposible. Pero vamos más adelante todavía. Ve lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Santiago 1, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando tú pides con fe, o cuando dices tener fe, no debes darle lugar ni una milésima de milímetro de duda. No debes darle ni una rendija a la duda, porque la palabra de Dios es clara. Si dice, pero pida con fe, no dudando, poquito, un 10%, un 5%. ¿Qué dice la Biblia? No dudando nada. Pide con fe, sin dudar nada. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura, porque el que duda, aunque sea un poquito, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces el diablo te ataca con dardos de fuego, de duda, de incredulidad, pero él no puede obligarte a caer en incredulidad ni en duda si tú no le das la oportunidad. Por eso dice el apóstol Santiago, dice, no piense pues quien tal haga. O sea que eso depende de nosotros, ya no de Dios. Es que tú no le debes dar ni una rendija, ni una oportunidad a la duda, ni a la incredulidad, sino que tienes que mantenerte y sostenerte en su palabra, en lo que Él le ha dicho, y nunca darle una milésima de oportunidad. Y eso depende de nosotros.
La derrota del diablo ya está hecha y está decretada, pero Él tiene poder sobre nuestras vidas cuando tú le das la oportunidad de que actúe en ti. Y si caes en incredulidad, vas a ser como las ondas del mar, que viene el viento y ya están de este lado. Ahora viene el viento y vienes de este lado. Ahora te viene el viento y te manda para allá. No estás estable, no estás firme. Por eso dice Efesios, dice, y habiendo acabado todo, estemos firmes. Para eso tenemos que tener el escudo de la fe. Amén. Y una de las cosas que está atacando Dios hoy es precisamente nuestra fe. ¿Por qué? Porque mucha gente está siendo afectada y mucha gente está declarando que no creen en los milagros. Que no creen en los milagros. Que no es posible que todavía hoy experimentemos cosas sobrenaturales. Que esto es un cuento que está haciendo la iglesia a las gentes para engañarlas. Y quiero decirte una cosa. Hubo una frase de una mujer que existió el siglo pasado, allá en los años 900. Se llamaba Kathryn Kuhlman. Esta mujer era una mujer que llegó a tener una fe tan fuerte, tan poderosa y creerle a Dios, que fue una de las primeras que empezaron a hacer cruzadas de milagros. Y la gente iba y llenaba los teatros donde ella estaba. La gente se reía, la gente criticaba, la gente se burlaba. Los diarios sacaban cosas que el engaño. Pero cuando empezaron a ver que había sanidades y que sucedían los milagros, entonces un día la entrevistaron y le dijeron, ¿por qué usted predica de milagros? Y dio una respuesta que desde que yo la leí y la conocí, la hice mía. Y espero que la hagas tuya y que esta mañana te sostenga cuando la duda y la incredulidad ataquen tu vida. ¿Saben qué dijo tan sencillo? Dice, yo creo en los milagros porque creo en Dios. Yo creo en los milagros porque creo en Dios. Entonces, esas personas que muchas veces son cristianos que asisten a la iglesia, que están siendo atacados por el diablo, están cayendo en etapas de incredulidad y diciendo, bueno, yo sí creo que Dios es bueno, yo creo que soy salvo, que Dios me salvó, me perdonó mis pecados y que voy a ir al cielo. Pero los milagros, como que a veces le pido a Dios un milagro y no sucede. Y a veces he rogado a Dios y no ha sucedido. Entonces están sufriendo ataques del diablo, diciéndole, ahí está, no sucede, mira. Y entonces es cuando empezamos a recibir el ataque, que no es eso, sino que mires aquello que Dios te dice, no es eso lo que hace que mi presencia esté o que yo exista o no exista. El hecho de que no tengas la respuesta momentánea a ese problema no quiere decir que yo no soy. Por eso Dios dice, yo soy Jehová, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que es por siempre. Entonces, yo creo en los milagros porque creo en Dios. Entonces yo le pudiera decir a ese cristiano que dice, ya no estás creyendo en milagros. No. Y quiero decirles que esto ha sido una plaga que ha atacado a muchas iglesias cristianas. Ya no estoy hablando de todas las demás religiones.
Estoy hablando del cristianismo. Estoy hablando del cristianismo real, que es la verdadera relación con Dios. No le quiero llamar una religión, porque Dios vino a combatir el concepto de religión. Jesucristo vino a destruir el concepto de religión, donde nada más las normas, los preceptos, la adoración vacía, sin un contacto íntimo con Él, era religión. El pueblo judío se había llegado a eso, a entregar los holocaustos, las ofrendas y entregar todo. Y Él les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Cuando Él vino y empezó a hacer milagros, Él, el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, Él nace, crece entre nosotros y empieza a hacer milagros y empieza a sanar enfermos. La religión lo empieza a atacar, diciéndole: ¿por qué sanas el sábado? ¿Por qué violas la ley de Dios? Y es que ellos no habían entendido que la ley de Dios decía que había que guardar el día de reposo. Pero el día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre y no por causa de Dios. Era para que el hombre reposara y descansara, para que el hombre tuviera bendición en ese día y dejaran de hacer las labores y fueran a estar en la sinagoga, a estar con Él, alabando y adorándole. Pero ellos habían llevado al punto de practicar solamente religión, que quiere decir llevar la letra, mas no el espíritu de la enseñanza. El espíritu de la enseñanza era que el sábado era para que tuvieran libertad y bendición. Y si Él, el Dios del mundo y el creador de los cielos, llegó en un sábado y sanó a un enfermo y a uno le curó la mano seca y empezó a hacer milagros en todas las sinagogas, la gente se ofendió porque estaba violando la letra de la ley, pero Él estaba en el espíritu de la ley. Por eso encontramos un texto poderoso allá en segunda de Corintios 3:6, y vamos a ver lo que el apóstol Pablo habla acerca de esto. De él dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de qué, de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. No captaban el espíritu de la ley. Vamos a leer Éxodo 23, 11 y 12. Éxodo 23, 11 y 12 dice: mas el séptimo año la dejarás ¿qué? Libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Versículo 12: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Quiere decir que el espíritu del día de reposo era de descanso para toda la gente, para que tuvieran un momento de estar en la sinagoga. Por eso encontramos que el Señor Jesucristo, cuando Él empezaba a realizar los milagros, la gente lo empezó a acusar de violar la ley, el espíritu, la letra de la ley. Y Él les estaba diciendo: no es ese el espíritu. ¿Y saben de qué lo acusaron? De que todos los milagros que estaba haciendo, porque estaba violando supuestamente la ley, eran espíritu demoníaco, que lo hacía porque el diablo estaba con él, porque echaba los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces ahí vemos cómo la religión se levanta contra lo que era justo, lo que era noble, contra lo que era el espíritu de la ley. Por eso una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que la fe nos lleva siempre a depender y a sostenernos en la palabra que Dios
ha dado. Y así vemos que hay situaciones imposibles que para nosotros se vuelven, hay situaciones imposibles que para nosotros son imposibles. Y podemos encontrar circunstancias como una parálisis, un cáncer, un problema familiar que parece insoluble, un problema económico, un problema financiero, un problema de relación. Hay gente que encuentro y dice, es que es imposible que esto se corrija. Ya no hay esperanza. Y esto es una realidad humanamente hablando. Cuando hablamos en lo natural, muchas cosas ya son imposibles. El Señor Jesucristo hablaba de una cosa figurada, pero para contrastar el pensamiento de la gente, cuando le dijo, si tu fe fuere pequeña, dirías a este monte, desarráigate y vete al fondo del mar. No quiere decir que vamos a ir arrancando montes, pero les estaba diciendo, haciendo sacudir su mente para que pensaran que esa cosa que era imposible en lo natural podía suceder en lo espiritual si ellos tenían la fe suficiente. Por eso nosotros podemos ver y encontrar que la religión es una de las cosas que ataca más a la fe. Y por eso es que cuando encontramos gente que dicen yo ya no creo en milagros, respóndele, yo creo en los milagros porque creo en Dios. Y la otra pregunta, la otra respuesta sería, ¿cuál es el más grande milagro? El más grande milagro es el perdón de tus pecados. El pecado es un hecho, es una violación. Es una violación a la ley de Dios. Es una ofensa hecha a Dios que tiene una pena, y esta pena es la muerte. La paga del pecado es muerte. Todos los seres humanos estamos condenados a la muerte. Vamos camino a la muerte eterna, separados de Dios para siempre por causa de nuestro pecado. Y no hay manera que el pecado sea limpiado o perdonado. Una vez que se ha cometido, no queda más que la paga, y es la muerte. Entonces, cuando Dios en su amor, ahora sí, Dios, el que existe, el que es, envió a su Hijo al mundo para nacer a través de la Virgen María, engendrado por el Espíritu Santo. Él creció, vivió y mostró que Él era el Hijo de Dios, y subió a la cruz en obediencia al Padre. ¿Para qué? Porque dice la Biblia, de tal manera amó el Padre Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la Biblia, dáselo fuerte, porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y ese es el más grande milagro, porque no hay nada que pueda limpiar los pecados del hombre sino la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, escribió allí en Juan capítulo 1, creo que es versículo 7, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Lo están leyendo? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Quiere decir que si no fuera por la obra de Dios, entregando a su Hijo en la cruz para que derramara su sangre,
para limpiarte tus pecados. Y tú, con tus pecados, vengas. Oye lo que te voy a decir. Tú con tus pecados vengas delante de Dios y tengas fe para decirle a Dios: yo creo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz en mi lugar, pagó por mis pecados y su sangre me puede limpiar de todo pecado. Señor Dios, yo recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón por fe. Límpiame y perdóname. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que en ese momento eres hecho un hijo de Dios, eres perdonado de tus pecados, tienes vida eterna y ahora eres salvo, tienes salvación y vida eterna. Hácelo fuerte, porque este es un milagro. Dime, si no fuera por la sangre de Jesucristo, ¿cómo puedes limpiar tus pecados? Si las buenas obras pudieran limpiar nuestros pecados, no hubiera tenido Cristo que venir a morir. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a su Padre: Padre, si hay otro camino, si hay manera de que no tenga que beber esta copa. El Padre guardó silencio, diciéndole: no hay manera. La única manera de salvar al mundo, de salvar a la gente, de salvar a todos, es que tú mueras, hijo mío. Entonces él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y subió a la cruz. Por eso es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay manera, no hay ninguna buena obra, no hay ninguna religión, no hay ninguna religión que tenga a alguien que haya muerto en la cruz por nuestros pecados. Ir al cielo es porque has sido perdonado. Ir al infierno es porque tus pecados permanecieron en ti y no quisiste aceptar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida: perdonar tus pecados y darte vida eterna. Entonces, a partir de ese momento, la pregunta es: yo creo en Dios, digo, yo creo en los milagros porque creo en Dios. La pregunta que yo te haría: si no crees en los milagros, ¿por qué crees en tu salvación? ¿Que acaso tu salvación no es el más grande milagro? Imagínate, al revés, que Dios me sanara milagrosamente de un cáncer, ya terminal, mortal, como lo ha hecho muchas veces. Y lo estamos viendo, milagros que están sucediendo. El Señor los sana, los levanta. Ya me levanta, un milagro en mi cuerpo. Después me salva milagrosamente también de un accidente mortal donde el carro quedó deshecho. Y todos dijeron: ¿cómo es posible que el pastor salió de entre todos esos hierros retorcidos y no le pasó nada? La gente dice: es un milagro. Después de los milagros, del cáncer y del accidente, me muero sin Cristo y me voy al infierno. ¿De qué sirvieron los milagros físicos si no tienes el más grande, que es la salvación? Por eso nunca se te olvide que Dios es un Dios de milagros y que hizo el milagro de tu salvación, pero que el precio no fue barato. Fue la sangre preciosa de Cristo. Y con su sangre derramada, Dios te habla y te dice: ten fe. Ten fe. Porque por gracia somos salvos. Ponme Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios 2, 8 y 9. Y léelo. Porque por gracia sois salvos por medio de la... Y esto no de vosotros,
pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es importante, que tú entiendas que la salvación es un milagro que Dios nos dio por medio de la fe. Y los milagros son por medio de la fe. Ahora la fe es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Ni siquiera la fe nace porque tú quieres creer. Es un don que Dios te da. Dios te da una medida de fe para que tú puedas creer, para que tú puedas ser salvo. Y te da una medida de fe para que tú puedas entender que si Dios te salvó y que Dios existe, entonces Dios puede hacer. Dios puede hacer. Derrota a Satanás. Dios quiere que esta mañana tú salgas declarando: yo creo en los milagros. Dilo, yo creo en los milagros porque creo en Dios. Yo creo en los milagros porque soy salvo. Amén. Ahora, los milagros suceden por la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Fíjense, todo comenzó con el mensaje que hoy como nunca el diablo está atacando la fe de los creyentes, porque la fe de los creyentes está haciendo que Dios se manifieste, que Dios esté obrando milagros y que la gente o escucha la voz del amor de Dios en Cristo y la gente está recibiendo el milagro de la salvación. Se están salvando, familias enteras se están salvando. El otro día escuché a Chari, la jefa de servidores, que dice que me encontré en el camión a una mujer o a una persona, a alguien, no sé si era hombre o mujer. Me dice, y de repente estaba hablando y sentí que el Señor me dijo, háblale. Y yo dije, bueno, si voy en el camión, total que se bajó Chari cuando se bajó esta persona y en la esquina le dijo, tengo que hablarle de Cristo, tengo que decirle. Y dice que le habló. Me permite orar por usted, sé que usted tiene necesidad. Y le habló ahí en la esquina cuando se bajó y le habló de Cristo. Y dice que aquella persona se conmovió tanto. Le dijo, eso necesitaba yo. ¿Cómo lo supo usted? Ya sabemos nosotros quién guía las cosas. Y entonces que le habló y le dijo él o ella, dice, mire, esta es mi dirección, me gustaría que nos visitara. Y dice que anotó su dirección. Y aquella Chari, con todo el trabajo que tiene aquí, con todo el trabajo que tiene con nosotros, porque entra a las 8 de la mañana y sale a las 8 de la noche, todavía viene, no tiene tiempo de respirar. Y la oigo hablar de eso. Y luego dice, y lo fui a visitar y llegué a su casa, y una casa humilde, dice, donde pusieron unos botes ahí para que yo me sentara, una mesita, era una cajita, había una pobreza tremenda, pero había una necesidad de Cristo. Y dice que llegó ella a orar por ese hogar, por esa familia. Y dice, y toda la familia se convirtió a Jesucristo. Esos son milagros. Esos son milagros. Milagros. Pasaron de muerte a vida, del infierno al cielo. Y todo, ¿por qué? Porque un creyente genuino que cree en Dios comparte lo que tiene en sí mismo, que es la presencia de vida, el Espíritu Santo. Esa es la unción que el Espíritu Santo nos ha dado para hablar la palabra de vida. Entonces, las sanidades vienen por la unción que Dios ha puesto en ti. Por eso dice Hechos 1:8, el Señor Jesucristo ya resucitado iba a ascender al cielo, y al ascender al cielo Él dijo estas palabras: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Entonces el diablo sabe que Dios nos dio su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo vive en ti y en mí, para poder obrar milagros, para poder orar,
para poder enviar su palabra, para poder sanar a los enfermos. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16:18, dice lo siguiente: y pondrán sus manos sobre los enfermos. Dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y, fíjense, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pon el versículo 15, el 15 de ese mismo capítulo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Seguid. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Seguimos leyendo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego lo que leímos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que todo sucede por la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora, perdónenme que tenga que insistir mucho sobre esto. El diablo está atacando nuestra fe porque no quiere que el Espíritu Santo fluya a través de ti, porque la incredulidad detiene el poder de Dios, la duda detiene el poder de Dios. El diablo quiere que tú dudes, que tú a través de tus manos pueden suceder milagros, que tus oraciones tienen el poder de cambiar vidas y de transformar vidas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos haciéndole daño, estamos extendiendo el reino, estamos conquistando territorio, estamos salvando cada día más y más gente. Como nunca antes en toda la historia de la humanidad se están convirtiendo miles y miles de gentes diariamente alrededor del mundo, y Mérida no va a ser la excepción. Amén. Entonces, los enfermos y los milagros van a suceder cuando tú llegues y presentes el evangelio. La gente se salvó en esa casa porque hablaste la palabra. La unción es para tres cosas principalmente: para predicar, para enseñar, para liberar y para sanar. 4. Predicar, enseñar, liberar y sanar. Para eso vino. Y el diablo de este mundo, el Dios de este mundo no quiere que tú creas y que te empieces a dudar y que venga un estatus para detener el avance de la iglesia. Tú tienes que ir adelante, tienes que creerlo. Entonces, el primer nivel es la unción para predicar. Segundo, poner tus manos sobre los enfermos. Cuando oramos y viene la gente conmigo y yo pongo las manos y declaro sanidad. Y como les digo, mi hermano, ten fe, yo tengo fe, y Dios va a obrar por la fe tuya y por la fe mía. Dios obra a través de la fe nuestra, de tal manera que la fe tiene que ir acompañada de hechos y de acciones. Por ejemplo, podemos ver el evento de aquel paralítico que estaba en su cama, que no podía levantarse. Al no poder levantarse, dice que sus amigos oyeron de Jesús. A lo mejor él también oyó hablar de Jesús y les dijo a sus amigos: llévenme, yo no puedo caminar. Pero sus amigos tenían fe y él tenía fe, y dice que lo cargaron y lo llevaron a donde estaba Jesús, y estaba en una casa y la gente estaba allí ocupando la entrada, y allá donde estaba, en la sala donde él estaba, no podía ir más lugar y no los dejaban entrar. Dice que ellos por la escalera de un lado arrancaron las cosas del techo donde estaba y bajaron a aquel paralítico. Y dice la Biblia, su palabra, al ver la fe de ellos, la unción se mueve, actúa a favor de la gente. Tú tienes que preocuparte por la gente, para que ese poder que está en ti no nada más sea para bendición tuya y de tu casa, sino para que alcances a aquellos que no conocen a Cristo y lleves sanidad y lleves bendición. Ora por los enfermos, ora por tu vecino, ora por tus compañeros de trabajo, o ve al hospital, ve a donde Dios te esté llamando, y bájate del autobús cuando Dios te diga que te bajes. Escucha la voz de Dios.
De tal manera que dice: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. Y ahí hubo la discusión: ¿quién es este? Ya no vamos a discutir el asunto. Lo importante es que la fe de ellos hizo que Cristo obrara un milagro. Entonces tú tienes que obrar en fe. Entonces nosotros trabajamos y obramos la obra de Dios de la manera de la unción, orando en fe, poniendo manos sobre los enfermos. Pero también hay otro método que la Biblia nos enseña y que la religión se ha opuesto a que la hagamos. Y quiero decirles que hubo una lucha en mi corazón. Hubo una lucha, dije: ¿les enseño o no les enseño? Y dije: Señor, tal vez haya muchas iglesias que escuchen lo que estamos haciendo y van a decir que estamos haciendo brujería, que estamos haciendo hechicería, que estamos haciendo... Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Y dijo: ¿está escrito? Sí, está escrito. Si está escrito en mi palabra, entonces enséñale. Ellos sabrán hacer lo correcto por mi espíritu. El que tiene mi espíritu va a actuar conforme a mi espíritu. El que no tiene a mi espíritu tiene otro espíritu. ¿Fui claro? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para hablar de espíritu y espíritu, que cada doctrina, cada enseñanza tiene un espíritu. O es el de Dios o es el del diablo. Por eso es que en todas las cosas que hacemos, tú tienes que saber qué espíritu está guiando tu vida. Por ejemplo, cuando fueron los espías, dice la Biblia que fueron los espías, los 2 espías fueron a la tierra, la examinaron y todos regresaron y trajeron 2 noticias. Una mala, diciendo que era terrible, que no le iban a conquistar. Traían el desánimo, traían el desaliento, traían todo menos fe. En cambio 2, Caleb y Josué, dijeron: no, sí podemos. Son grandes, son gigantes, tienen grandes murallas, pero nosotros podemos, porque Dios está con nosotros. Es más el que está con nosotros que el que ellos. Y estaban declarando, tenían fe. ¿Y saben qué dice la Biblia? A ver, déjenme ver si les encuentro la lista, porque es necesario que vean eso tan sencillo. Dice que tenían otro espíritu. Éxodo, no. Ya se me perdió la cita, hermanos. Pero les quiero decir que la Biblia dice, por cuanto hubo otro espíritu en Josué y Caleb, ellos entraron a la tierra prometida. Pero es importante esa frase, a ver si la leen, búsquenla por curiosidad, para que ustedes lo lean y vean que la Biblia dice: por cuanto hubo otro espíritu. Quiere decir que su enseñanza, las palabras que ellos hablaban de ánimo, de fortaleza, venían. Ahí está. Ahí está, hermano. Gracias, hermanos. Allá tengo gente que me apoya. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Entonces tú tienes que empezar a aprender y entender que en cada cosa que tú hagas hay un espíritu detrás. ¿Quién te está guiando a hacer las cosas de Dios? ¿Quién te está guiando a hacer las cosas de tal manera que veas al Espíritu de Dios obrando dentro de nosotros? Por eso vemos que en Hechos 19, 11 al 12, lo que quería compartir con ustedes hoy. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. De tal manera
Dice, hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Unción, tocaba enfermos, oraba por enfermos. Y vemos ahí que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahí hay una interpretación doble, una de dos: o agarraban el pañuelo de Pablo que usaba para que se limpiaba su sudor, y lo tenía ahí, y ahí tenía guardado su pañuelo, y ahí lo usaba y lo sacaba y se limpiaba. Y dice que llevaban el paño de Pablo o un delantal que se ponía para trabajar, lo agarraban, iban y se lo ponían a los enfermos. ¿Y qué pasaba? Sanaban. Y si tenían demonios, salían de ellos. Quiere decir que la unción Dios la pone cuando el Espíritu Santo viene a tu vida. El Espíritu Santo es la unción sobre ti. Esa unción fluye para que a través de tu palabra sean sanados. La oración poderosa con unción sana, declara sanidad. Pones tus manos y sanan. Pero también dice que los paños recibían la presencia de Dios. Y dice que eran puestos sobre los enfermos y sanaban. Esa es una. La otra es que ellos traían los trapos, los pañales, los telas, los delantales del enfermo, se los llevaban a Pablo. Decían, ora por ellos, es de mi hijo, es de mi hermano, es de mi papá. Y Pablo oraba por aquello y dice que lo llevaban y sanaban. La Biblia no explica mucho acerca de cómo lo hacía, pero una cosa sí es clara. Dice que eran paños y delantales. Entonces yo dije, Señor, yo sé que muchas veces yo lo he hecho aquí y le he dado a gente una servilleta y le he puesto aceite, he orado en esa servilleta, me han dicho el problema, y le dije, llévaselo y pónselo en su cabeza atrás o ponlo abajo de su almohada. Y la unción es la presencia del Espíritu Santo. No es mi poder, no es algo que yo estoy enviando en mi persona, es lo que la palabra de Dios nos dice, que era tanta la presencia, la unción de la presencia de Dios, que quedaba impregnada, que había poder del Espíritu Santo. Cuando llegaba el enfermo, sanaba, y si era un demonio, echaba fuera. Entonces dije, ¿les doy esto a la iglesia o no se los doy? Y me dijo mi padre, dáselos, nada más adviérteles. Hay de aquel que haga de un paño un ídolo, porque la frontera es muy frágil, es muy delgadita. Tú puedes agarrar ese paño y decir, con este paño voy a estar sacando demonios, y ya te equivocaste. El paño tiene un objetivo, tiene una misión y tiene un propósito. Que si oramos por él y lo ungimos y mandamos la unción, tiene que tener el propósito de una persona que no puede venir aquí porque está enferma, porque no puede físicamente, o porque espiritualmente no quiere nada con Dios. ¿Sí me entienden? Un muchacho rebelde, un esposo que no anda más que en los malos caminos, en los adulterios, pero tú oras y le pides a Dios que él obre. Pon este paño ahí en su cuarto, en su recámara, pónselo y dile, Señor Dios Todopoderoso, esta unción de tu Espíritu Santo va a tocar a mi esposo, y va a venir un espíritu de arrepentimiento, va a haber un espíritu de reflexión interna, que van a tener necesidad de buscarte a ti.
Mi hija se va a arrepentir, mi hijo se va a arrepentir. Y si es un enfermo que está en un hospital y que no puede moverse, lleva el paño, ponlo y declara la sanidad para esa persona. Entonces tienen propósitos específicos. Pero si tú agarras el paño y empiezas a guardarlo, ahí este paño da milagros, y lo voy poniendo, ya no estás creyendo, sino en un amuleto, en un ídolo. Igual que la gente del mundo hace ídolos de piedra, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, pies y no andan. Hay que sacar todos los ídolos de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestro corazón, para darle lugar al Dios vivo. Entonces es cuando nosotros podemos entender y decimos: Dios quiere que nuestra fe crezca, vaya adelante. Y si tú tienes alguna persona que está enferma, que necesita la unción del Espíritu Santo para ser sanado, para ser liberado, en esta mañana tú tienes que ejercer tu fe. Tu fe te tiene que ejercer de tal manera que te muevas como hicieron aquellos paralíticos. ¿Qué hicieron? Bajaron a aquel enfermo, lo llevaron hasta que él lo tocara. Ahora, al contrario, tú vas a llevar el poder y la unción del Espíritu Santo impregnada en ese paño y la vas a poner sobre aquella persona, si tienes a alguien que tenga un propósito. ¿Se entendió claro acerca de la idolatría? Dios es enemigo de la idolatría y no quiere que se hagan amuletos o cosas, o alguien vaya a ponerlo ahí en su carro como si fuera un crucifijo y que tiene poder. Eso es idolatría. Conozco gente que tiene imágenes colgadas en su carro. Eso es idolatría. Dios tiene a sus ángeles para cuidarte a ti, para protegerte a ti todos los días de tu vida. Dios te dice que si tú crees y confías en Él, vas a hacer que lo imposible sea posible. Ya no vamos a ver específicos ciertos milagros, pero te pudiera mencionar. Dios separó el mar Rojo, abrió el mar, pasó el pueblo por él, ahogó a los egipcios. Dios dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Ahora yo quiero hacer, hoy nos vamos a brincar la primera. No vamos a orar por enfermos. No voy a poner manos sobre enfermos. Vamos a dar la oportunidad de que aquellos que tengan un enfermo o tengan alguna persona, y tú crees en tu corazón que la unción que había en Pablo y que había en esta casa y que hay en esta casa, porque dijimos: Dios está aquí, su presencia está aquí, su presencia es poder, su presencia es autoridad. La unción se imparte. Quiere decir, hay impartición. Cuando nosotros ponemos manos, impartimos la unción. Entonces, vamos a pedirles, algunos de ustedes tienen a alguien con esta necesidad. Los hermanos van a estar aquí al frente para que pasen entregando unos paños. El que tenga necesidad puede pasar, el tiempo se nos va, no tenemos mucho tiempo. El que sabe que tiene a alguien a quien puede ayudar, a quien puede transformar, pasen. Esto es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Vas a ver cosas maravillosas. Empieza a cantar. Sí, oigan lo que dice el canto. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo pudiera yo tocar su ¿qué? Su manto. ¿Tocó a Jesús? No. ¿Qué tocó? Su manto. Una esquinita.
Y dice que poder salió de él. Porque es la fe no en el manto, sino en el poder que Dios pone en ese manto. La presencia de Dios. Tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él. Ya lo está en ti. Está en ti y está en tu mano su poder. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti levanta tu paño, levántalo, preséntalo a Dios, preséntaselo al Señor. De mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto. Padre bendito, en esta mañana declaramos que este es un acto de fe, un acto, Señor, que leemos en tu palabra y queremos, Padre, vivirlo en nuestras vidas. Creemos que tu unción, Espíritu Santo, la unción que has puesto en esta casa sobre nosotros como tus siervos, Señor, declaramos que tu presencia en la vida de los creyentes, la unción tuya, Espíritu Santo, fluye y toca y llena estos paños. Tu poder va a ser desencadenado cuando sea puesta en el lugar para aquella persona que tú la estás enviando. Tú estás enviando tu poder para sanar, para liberar, para reconciliar, para restaurar vidas. En el nombre de Jesús declaramos una victoria completa y total. Declaramos a Satanás echado fuera de esas vidas y de esos hogares. Declaramos la victoria de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo poderosa en la vida de cada persona sobre la que se ponga este pañuelo. Y declaramos hoy que Satanás está bajo nuestros pies. Y en el nombre de Cristo declaramos vida para los muertos. Y todos decimos amén. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Padre, ahora toca a los enfermos presentes. Todo aquel que está enfermo, que siente en su cuerpo enfermedad, en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera, Padre, con la autoridad apostólica que tú me has dado. Reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad. Declaro toda lesión sanada y restaurada. Amén. Amén. Jesús, eres sano. Nombre sin igual. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre sin Declara con tu boca: soy sano en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias por tocar mi cuerpo. Espíritu Santo, me llevo tu presencia en mi vida y en este paño para sanar, para la gloria de mi Salvador, Cristo Jesús. Amén.